Persona Semella como asociado numerario el doctor Alberto Martínez Calero, con la lectura de su discurso que se titula Camino desde la luz a las sombras, de Esteban Vicente Agoya. El conferenciante será presentado por el doctor Pablo Carmona Díaz Salazar y será contestado por el doctor Benjamín Herreros, que es asociado numerario de Asemella desde hace tiempo. Y el acto, pues se va a desarrollar de la siguiente manera, como siempre. En primer lugar, tomará la palabra el doctor Carmona Díaz Salazar para hacer la presentación de nuestro asociado numerario. A continuación, el doctor Martínez Calero leerá su discurso de ingreso y seguidamente el doctor Benjamín Herreros le dará respuesta. Así que no quiero ya gastar más tiempo y cedo la palabra al presentador, al doctor Pablo Carmona. Buenas tardes. Saludo a los miembros de Asemella, a los asistentes a este acto, tanto directamente como a través de los medios informáticos. Para mí es un placer presentar en su discurso de ingreso la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas al doctor Alberto Martínez Calero, amigo, colega y compañero de viaje en este mundo del arte y la búsqueda continua de la belleza. Hablemos del médico. Alberto se licencia en medicina en el año 1980 en la Universidad de Extremadura, en Badajoz, en su ciudad natal. Desde que adquiere el título de médico pasan 2 años hasta poder ejercer. Son tiempos difíciles. Para un médico recién salido de la facultad, primero hay que cumplir con la patria. Mili, 1 año. Después, el acceso al ejercicio no es fácil, es a través de la vía MIR. Otro año de preparación en una oposición con más de 25.000 aspirantes y menos de 1.200 plazas. Si logras el número 1.600 no llegas hasta el año que viene. Ya lo hemos dicho, tiempos difíciles. Hay que empezar a trabajar sustitución en el ámbito de la medicina rural, como APD, de un pueblo a otro con la mochila a cuestas. Acaba en Ciudad Real, en 1985, donde se establece su residencia y donde vive actualmente. Es pionero en la atención primaria de salud. Alberto forma parte del primer equipo, del primer centro de salud que se abre en Ciudad Real, en la capital. Era el tercero de la provincia. Son los inicios de la atención primaria. En 1987 vuelve a ser pionero en otra actividad médica. Se forma como médico en emergencias y durante 3 años trabaja en una UBI móvil en el Servicio de Emergencias de Ciudad Real. Una actividad pionera a nivel mundial. El Servicio de Emergencias con UBI móvil en Ciudad Real nació allí. En 1990 empieza a ejercer en el campo de la nefrología y durante 10 años en una unidad de diálisis de un centro concertado con la sanidad pública. El espíritu de búsqueda continua de Alberto y la inestabilidad, por no decir precariedad laboral, le lleva a explorar otros campos de la clínica y durante 3 años se forma en la Sociedad Española de Sexología Clínica y Terapia de Pareja. Desde ahí el salto al psicoanálisis es inevitable. Y durante 7 años alterna su actividad en el centro de diálisis con una consulta privada de terapia de pareja y de psicoterapia. En el año 2000, Alberto adquiere el título de médico especialista en nefrología por la vía Mestos y el primer año lo dedica a mejorar su formación clínica en el Hospital General Universitario de Ciudad Real con una beca concedida por la Sociedad Española de Nefrología. Tras finalizar el periodo de formación, trabaja en el Hospital Comarcal de Alcázar de San Juan, Hospital de Lanzarote y acaba estableciéndose definitivamente en 2003, ya con plaza en propiedad, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde actualmente sigue ejerciendo como médico adjunto. En los últimos 8 años ha compatibilizado la actividad en el hospital con la docencia en la universidad como profesor asociado de la Facultad de Medicina de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, impartiendo la nefrología clínica. Hablemos del artista. Alberto inicia sus periplos pictóricos allá por el año 2000 participando en 4 ediciones en los cursos de verano Manuel López Villaseñor en Ciudad Real, impartidos entre otros por el profesor Víctor Chacón,
quien ha dejado cierta influencia en su visión de la pintura. Asiste durante varios años a la Academia de Manuel Plaza Trenado, pintor de Ciudad Real, un maestro de la luz y el color, y posteriormente, durante 5 años más, a los cursos de extensión del Museo Manuel López Villaseñor. Ha realizado múltiples cursos con pintores como Paula Bonet, José Manuel Asojo, Yolanda Dorda, Juan Saturio, Alberto Fernández Hurtado, etc. Exposiciones individuales tenemos 4. Fijaros en los títulos. En 2015, Derrumbes, perdón. Es en la Vinoteca de Pajarería de Ciudad Real. En 2001, Homo, en la Biblioteca Pública de Ciudad Real. En 2022, Soledad, Biblioteca Pública de Ciudad Real. En 2023, Las sombras de la luz, del Museo López Villaseñor de Ciudad Real. Y luego ha participado en varias exposiciones colectivas, aquí en Madrid en la Galería de Arte Un Macarisa, en el Museo López Villaseñor, varias. En 2020 publica su único libro titulado Homo. Se trata de un libro de poesía donde acompaña cada uno de sus poemas con una obra pictórica. Hablemos de la persona. Alberto, me atrevo a definirte como una persona en búsqueda constante, anárquico en tus formas, pero marcándote objetivos y metas concretas. ¿Sabes lo que quieres? Tal vez. Indagas, exploras caminos, buscas referencias, adquieres compromiso. Persona a veces perdido, te cobijas en la búsqueda a través de la pintura, de la lectura, de la escritura. Algún día nos tendrás que mostrar y dar a conocer todo aquello que tienes escrito. ¿Te preguntas? Te preguntas. La pregunta es, ¿encuentras respuestas? El recorrido de Alberto en el ámbito de la medicina, habiendo pasado por atención primaria, psicoterapia, psicoanálisis y emergencias, ya no está diciendo de la persona. Sobre su expresión artística, ya vendrán gente entendida a definirla. Yo tan solo me atrevo a decir que en sus inicios parte de la figuración, busca la abstracción, se acaba perdiendo, vuelve a apoyarse en lo figurativo y sigue buscando la abstracción. En definitiva, trabaja con la mancha. En la Facultad de Medicina de Ciudad Real, Alberto se ha inventado la Semana Cultural. Ya llevamos 5 ediciones. Durante toda la semana, en el hall de la facultad, se organiza una exposición de pintura, se hacen actuaciones de canto, piano, violín, cuartetos de cuerda, lectura de poemas, entre otras actividades. La condición para participar es o ser estudiante de medicina, profesor de la facultad o profesional de la salud. Sus alumnos le llaman el nefropoeta. Normalmente Alberto inicia sus clases leyéndoles un poema, un texto que les lleva a la reflexión y a la visión humana de la medicina. Y no quiero acabar esta presentación sin nombrar su relación de amistad con el pintor en vida más reconocido en el ámbito nacional, don Antonio López García, con quien ha establecido una relación médico-artística. Con esto ya les dejo y tras este intento de presentar sus distintas facetas, pasamos a escucharle ya. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Diría que ese soy yo. Bueno, pues sí, no, todavía no he encontrado ninguna respuesta. Y de eso se trata lo que voy a hablar. Primero agradecer a Semella haber entrado en esta asociación y esperemos que sea una relación fructífera. Intentaremos no quedarnos solo en la presentación. Bueno, lo que voy a hablar se titula Camino desde la luz a las sombras.
Bien, y vamos a ver cómo conseguimos. Bien. Bien. De antemano precisar que esta es una historia y un relato personal de un camino acompañado del arte y sus autores. No se pretende realizar una crítica pictórica, para lo cual hay en esta sala, y además lo que me están escuchando, muchas otras personas y artistas mucho más capacitados que yo. Comienzo mi relato. En septiembre de 2022, mi mujer, mi amada Conchi y yo nos dispusimos a viajar a Segovia con el objetivo de ver la exposición que se realizaba en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, titulada Joaquín Sorolla a la luz del jardín Esteban Vicente. Poner en relevancia la relación entre las obras de Vicente y su jardín era el objetivo de esta exposición, pero también lo era explorar, vamos a ver, ahí está, y también lo era explorar cómo a lo largo de la historia del arte fueron muchos los artistas que desarrollaron su faceta como pintor de jardines, pero no tanto los que crearon el suyo propio, lo cuidaron y lo convirtieron en su principal fuente de inspiración, hasta concluir en un guiño relacional hacia su máximo exponente de esta situación en España, Joaquín Sorolla, que también tenía su jardín y también lo pintaba. Pasado ya un tiempo, me pregunto en busca de qué y a quién queríamos encontrar. Una cosa es una idea preconcebida y otra muy distinta lo recibido en forma de sensaciones y emociones. Íbamos tras la pintura de Esteban Vicente. Íbamos, estoy teniendo alguna ahora, íbamos detrás de su paleta de color, esa que, como refiere el díptico de la presentación de su exposición, sugiere la luz del sol, la vegetación, el agua, el aire, el cielo. Obras compositivamente ricas, de colores muy vivos, muy intensos, algo suavizado, de luz ardiente y atmósfera tranquilizadora, volviendo quizás al final de su vida a una figuración sugerente y sugerida. Despoja la composición de elementos superfluos. La estructura se reduce al mínimo, la pintura se desvanece, se presenta casi transparente, las composiciones son abiertas, libres, auténticas odas a la vida, en las que el artista, en el último hálito de su vida, se muestra virtuoso y diestro. No hay abatimiento, sino fuerza, vitalidad e ilusión. Al lado, justo al lado, o enfrente, sus jardines, y enfrente Sorolla y también los suyos. Esteban Vicente se movía en el campo del expresionismo abstracto. Sorolla, precursor, desde lo figurativo, utiliza similares recursos. Una voz al fondo de los asistentes de esta exposición llegó a decir que si Sorolla hubiese vivido muchos más años, hubiese llegado al expresionismo abstracto. Quizás, nunca lo sabremos. Esa mañana vivimos una auténtica explosión de fantasía. Si veis las imágenes, es así. Son increíbles como dos compositores, uno abstracto y otro figurativo, nos dan, que veníamos discutiendo con Pablo en el viaje, dan una sensación de sensibilidad exquisita, de sentimientos. Esto seguramente, Pablo, es arte. Nos quedamos totalmente impresionados. Así que al día siguiente, Conchi me dijo: imbuidos por este espíritu, debemos de visitar el Museo de la Casa de Sorolla en Madrid. Pero ahí nos llegó la sorpresa. Pues la exposición que se encontraba allí se titulaba Sorolla en negro. Ya no había luz. Sorpresa. ¿Qué nos podíamos encontrar? Cogimos y efectivamente un artículo firmado por Elena Boz Mediano, asistimos a esta exposición y exponía: es posible afirmar desde el punto de vista científico que el negro no es un color, ya que lo percibimos cuando un objeto o superficie absorbe por completo la luz que recibe. Pero sí es claro que es un color para el arte. En esa exposición al que asistimos,
que estaba comisariada por Carlos Reyero, pretendía revisar cómo, más allá de su consabido iluminismo, Sorolla recurrió también a la paleta oscura. En un primer capítulo de la muestra, Armonías en negro, con un amplio conjunto de retratos, muchos procedentes de colecciones privadas, en la que Sorolla pone en práctica los modelos musicales que el pintor estadounidense Jake McNeill Whistler adaptó como combinación tonal, la sinfonía, las armonías y los arreglos. En ello se suma una tendencia de ascetismo cromático que en aquel momento recorría Europa y que cultivaban en especial ciertos pintores nórdicos, que, como se menciona en el catálogo, así lo decían. Sorolla había tenido ocasión de estudiarlos y, al vestir a sus personajes de negro o gris sobre fondos casi vacíos de provisto de anécdota, recalca su distinción, su buen gusto. En un segundo y breve capítulo, Negro simbólico, en línea con la visión de una España negra, con sus inicios como pintor de dramas sociales, Sorolla carga las tintas en el retrato de escenas o personajes siniestros por su inmoralidad, foscos o por su condición de vida. El tercero, Superficies negras y oscuras, incide en cuestiones compositivas, llamando la atención sobre la vena japonista del pintor, quien poseyó 3 álbumes de estampas de ese origen. Explora aquí la potencia gráfica de la gran mancha negra, del contraste lumínico, y se da cabida, por otra parte, al ambiente sorollista por excelencia, la playa mediterránea, con un grupo de cuadros de barcas invadidas por sombras muy fotográficas. Al final de la exposición, se centró en un trabajo poco conocido de Sorolla, las fantásticas 7 escenas que pintó para ser reproducidas como ilustraciones de la sorpresa de Zahara, 2 de las cuales se exponían allí. El reducido cromatismo obedece aquí a la necesidad de traducir las obras al fotograbado. Me quedé impresionado por esos 2 cuadros. Es sorprendente, tanta luz, luego el negro, y yo me quedo impresionado por 2 cuadros pequeñitos. Interior de una fonda, 1901, y Desnudos en el patio, 1900. Óleos sobre cartón. Se trata de una colección de 7 ilustraciones de Sorolla para la sorpresa de Zahara, obra de José Zorrilla, que fueron encargadas al pintor en 1900. Sorolla acepta el encargo de ilustrar la sorpresa de Zahara, una de las más sugerentes leyendas escrita por José Zorrilla, publicada en 1841, y de las que, al arrancar el siglo, el editor Manuel Pedro Delgado prepara para una nueva recopilación. Sin duda, este sería el trabajo más importante de Sorolla como ilustrador, en el que desplegó con gran intensidad y atractivo plástico toda su capacidad creadora. De las 7 composiciones preparadas por Sorolla, cada una fue resuelta bajo lenguajes plásticos diferentes. En concreto, estas 2 obras enmarcadas en un tenebrismo muy alejadas, vamos a ver si la podemos, muy alejadas del resto de sus composiciones habituales. Rápidamente me hicieron situarme frente a la estructura de estas pinturas. Yo estaba sorprendido por lo que había descubierto. No conocía este Sorolla. ¿Y qué decidí? Fui explorando todos los personajes que la integran, 25 en total, plasmándonos en pastel sobre cartulina, una cartulina de 50 por 70 centímetros, con el fin de estudiar una diferente visión del Sorolla luminoso. Estas son mi interpretación. Bueno, captado cada uno de los personajes que yo fui descubriendo. Me fui emocionando de ver lo que veía. Y solo veía a través de las sombras de la luz de Sorolla. Y lo plasmé para que cada uno las enmarque y las relacione con los sentidos y lo vivido en otros espacios y con otros autores. Eso me llevó a plasmarlo en una exposición que realicé en el Museo López Villaseñor de Ciudad Real en agosto del 2023. Seguí impresionado por lo que estaba descubriendo. ¿Este era Sorolla?
Para mí, increíble. Yo recuerdo que mi mujer me decía, ¿qué haces? Y mis hijos, estás pintando monstruos. No era Sorolla. No era Sorolla el que yo había conocido. Pero cada vez que lo veía, más me impresionaba. Eran figuras, aparecían, porque esto está agrandado, pero en la obra, que tiene unas dimensiones pequeñas, lo tenía que estudiar con lupa. Las obras remiten a Murillo, a Velázquez, a Caravaggio, al Nocturno sobre negro y oro de James McNeill Whistler. Pero sobre todo, a Goya. Eran personajes de Goya. En su último libro, Byung-Chul, titulado La tonalidad del pensamiento, de Editorial Paidós, expone que toda belleza es paradójica. Sin esa paradoja no existiría belleza alguna. Y él concluye, yo aspiro a esa belleza. En esa paradoja se instalan las luces y las sombras, o mejor dicho, las luces, o las sombras, perdón, del pintor de la luz. Tras este impacto, Conchi me vuelve a decir, vámonos mañana a ver a Goya. Y nos situamos a lo que ya casi todo el mundo conoce. Nos situamos en el Museo del Prado. Una vez que yo había recorrido cada uno de los personajes y lo había extraído de las escenas y los analicé sobre este pastel con fondo negro de cartulina, y me encuentro que tan importante era lo que se pinta como los vacíos y las oscuridades en cada uno de ellos. El negro y la penumbra lo absorbe todo, y desde ese lugar donde aparecen los rasgos de cada uno de los personajes. Y entonces, imbuidos de este espíritu, nos fuimos a ver el Museo del Prado. Porque previamente en el Museo de Sorolla nos quedamos con la certeza de acabar nuestro periplo en esa siguiente visita. Y como no, por supuesto, Goya y los cuadros relacionados con el nombre de las pinturas negras. Entramos en la sala 67, pintadas entre 1820 y 1823. Yo intenté hacer lo mismo y empecé incluso antes de llegar a las pinturas negras. Me quedé en San Agustín, en el Aquelarre. Aquí utilicé técnica diferente. Había asistido a un curso de graffiti en la calle y puse pintura grafitera, es decir, y ahí a indagar lo que yo me encontré. Así pues, estas obras pintadas entre 1820 y 1823 son 14 obras en los muros de su casa, Quinta del Sordo. Goya tenía 64 años cuando empezó. La técnica es el óleo al seco, sobre paredes de yeso. No les puso nombre, aunque en el inventariado posterior a su mente sí se lo dieron. Artropos o las parcas, dos viejos comiendo sopa, duelo a garrotazos, el aquelarre, hombres leyendo, Judith y Holoferne, la romería de San Isidro, dos mujeres y un hombre, peregrinación a San Isidro, procesión del Santo Oficio, perro semi-hundido, Saturno devorando a su hijo, una manola, Leocadia de Zorrilla y visión fantástica o Asmodea. Obras que a partir de 1874 fueron trasladadas de revoco a lienzo por Salvador Martínez Cubel, que posteriormente donó al Museo del Prado en 1881. Decidí lo mismo que había decidido con Sorolla. Quería estudiar y sacar de ese contexto a cada uno de los personajes, y comencé con ello. No se expusieron esas obras hasta 1898, dado que fueron poco estimadas por el gusto artístico dominante de aquellos años. Hasta actualmente, numerosos autores, Antonio Saura, Ibén Ponefoy, Miguel Hervás de León, Valeriano Bozal, Javier de Prada Pareja, han establecido que Goya anticipó la pintura contemporánea. Según Nigel Glendinning,
se convirtió en un verdadero paradigma de modernidad, precursoras del expresionismo pictórico. Realmente, yo vuelvo a quedarme impresionado. Cada noche que yo pasaba pintando cada uno de los personajes, les veía, no dormía esa noche. Tenía yo que acabar, de alguna forma, con este semblante que he sentido durante tiempo. Yves Bonnefoy dice que a un gran pintor no se le describe. Esto solo tendría sentido para un artista repetitivo o carente de invención. Se le habla. Por eso, Pablo, yo repetitivo poco. Yo diría que también se le escucha, y siempre a través de su obra. Así pues, mi manera de hacerlo con Goya fue acercarme a sus pinturas negras de la misma forma que había realizado con Sorolla, estudiar cada uno de los personajes que aparecían en sus obras, con la misma técnica de pastel sobre cartulina y, en este caso, también con pintura de spray, sacándolos de la composición grupal para estudiarlos uno a uno. Quedo impresionado por las figuras esperpénticas, virtuosas en ocasiones, camino de la caricatura, con trazos precisos de oscuridad, pero de apertura hacia sus defectos y matices. Un proyecto de demolición de la representación que relega a lo ilusorio. Desmembrados del grupo, cada personaje es aún más turbador. Solos, de uno en uno, hablan desde lo enigmático. Realmente las pinturas negras, y sobre todo sus personajes, parecen claramente caricaturas, sacados incluso de deformaciones que médicamente tendrían alguna relevancia. Yo intuyo macroglosia, yo intuyo síndrome de Down, yo intuyo acromegalia. Realmente no lo sé. Fui también con mi mujer al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz. Yo soy de allí, soy extremeño. Me siento manchego y de Ciudad Real. Pero en Badajoz, en la exposición, había una exposición que se titulaba Goya Hellboy. Se centraba en la obra del ilustrador francés Esteban Levallois, vinculándola con el universo pictórico de Goya. Mientras tanto, yo seguía haciendo mis pinturas. No quiero deciros que ya estaba al borde yo también de la locura. Noches sin dormir, intentando comprender, muy alejado de lo que Goya, que también me preguntaba, ¿qué haría ese hombre pintando su casa en negro? ¿Qué haría ese hombre pintando estas figuras? Realmente la pregunta era continua. Fijaros qué personajes. Fui descubriendo cada una. Y de hecho son totalmente, insisto, que crean la monstruosidad serpéntica. Todos son los personajes que aquí me estoy refiriendo. Salen de incluso para soñar con ellos. Guardo silencio quizá para que el auditorio ya se transforme viendo lo incomprensible de esta obra, Perro semihundido. ¿Cuántas interpretaciones han hecho? ¿Qué representaba? No digamos nada. Saturno devorando a su hijo. Lo discutía con Pablo. Eso es belleza, eso es impresión, es pura belleza dentro de lo que nos impresiona. Así pues, como digo, había muchos más autores que estaban explorando el universo de Goya.
La muestra de este artista en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, hablo de la obra del Stéphane Levallois, yo no lo conocía, pero este artista francés reflexiona sobre la iconografía fantástica creada por Goya. Él se acercó al Museo del Prado y se puso a pintar. Le dieron el permiso de interpretar aquello. Los aquelarres y las brujas, también del Museo Lázaro Galdiano. Y él decidió en aquel momento algo que yo ya me podía imaginar. Incorporó un monstruo a sus obras. El monstruo yo no lo conocía. Se llama Hellboy, es del cómic. Es un personaje creado por Miquel Mignola. Yo no lo conocía. No era de extrañar. Ahí lo tenemos al monstruo. El monstruo lo tenía yo también metido dentro de mi cabeza. Es una obra que ojalá, que ya no sé dónde se puede ver, pero increíble también. Creo que la locura no solo me impresionó a mí, sino había muchos otros autores que también estaban vistos de esa forma. Goya, pues, ¿de dónde ha sacado los personajes? ¿Y por qué en la pared? Son pinturas en las paredes de su casa, precursoras incluso del graffiti. Ya Goya en Los Caprichos marcó la intención de exponer las supersticiones a plena luz de la divina razón para denunciar su carácter ilusorio, así como los vicios y fantasmas que éstas engendran. Según Ibn Bonnefoy, el negro es un agujero que se abre y que de manera radical es vivida en los límites de todo, una ausencia de sentido y de ser, de eso que llamamos realidad. La erupción del sinsentido. En el ser humano hay suficiente violencia latente y fundamentalmente locura para que un simple gesto o una mueca dejen entrever a esas horas de desapego la avidez sin freno, la ceguera feroz pudiendo helar a una persona lúcida. La precariedad se muestra en la imposibilidad de expulsar lo inhumano de la vida humana. ¿De dónde sacó sus personajes? Goya tenía cierta implicación con la medicina. Yo he interpretado que muchos de ellos recuerdan a enfermedades conocidas como la acromegalia, el síndrome de Down, como he mencionado antes, enanismo, macroglosia. ¿Pertenecerían a alguna institución sanitaria? Hay que recordar que en 1794 pinta Corral de Locos. En una carta de Goya a Bernardo de Iriarte dice: «Es un asunto que he presenciado en Zaragoza, pues los personajes están sacados de un manicomio que él solía visitar». Recordemos su frase: «El sueño de la razón produce monstruos». Goya reflejó en sus obras multitud de aspectos sanitarios y de cuidado. Llama la atención la presencia de cuadros con escenas de atención a enfermos prodigados por médicos, religiosas o el mismo Cristo, como ejemplo, por ejemplo, Santa Isabel de Portugal curando a un enfermo, o Goya atendido por el doctor Arrieta, Tránsito de San José, etc. Él tenía múltiples contradicciones con nuestra profesión. Él tenía múltiples contradicciones con la medicina. No era muy seguidor de los médicos. Por decirlo de alguna manera, en el Capricho 40 dice de qué morirá y representa al médico como un asno. Aunque sí era amigo de algún médico, en la obra en la que transcribe Zapata, tu gloria será eterna, representa a un hombre prostrado, encamado en un calabozo, en probable alusión al médico encarcelado y torturado por la Inquisición. Y por supuesto, recordar esa amistad con el doctor Arrieta, que la atendió de una enfermedad en 1819. Vuelvo a lo que Pablo me presentaba, vuelvo a las preguntas. ¿Por qué Goya, a sus 64 años, que ya probablemente a nivel personal y artístico lo había conseguido todo, por qué se dirige a las paredes de su casa y surgen estas pinturas y negras? ¿Por qué llega a esa visión más allá de la realidad?
fue consciente de que habría una nueva visión del arte. Lamentablemente, o gracias a, yo me veo involucrado al 100%, sobre todo en este momento de ingreso en esta sociedad. Llegado a este momento, a nivel personal, me planteo, desde mi profesión de médico, en el cruce con estas historias y pensando en Goya, me vuelco hacia mí. ¿Por qué pinto? ¿Por qué escribo? Pero las preguntas siguen sin respuestas. Pero me llevan a una reflexión desde el campo del arte. Española, de médicos, escritores y artistas. ¿Os habéis planteado el título que nos habéis puesto encima de nuestras espaldas? Escritores y artistas. Un auténtico compromiso. Así pues, acabo en este campo. Yo empecé en el campo de la medicina con deseos de procurar un buen hacer diario, de una lucha permanente por la curación de enfermedades y de mis pacientes. Igual que empecé pintando barquitos veleros, paisajes soñados o autorretratos manifiestamente mejorables. Pero con el tiempo me acerco a las preguntas sin respuestas y a dudas que enmarcan una razón de vivir. Y sin saber cómo ni en qué momento intento ir más allá, de tal forma que la medicina y la pintura se transforman en una forma de ver la vida, en la que la duda, el deseo y la satisfacción e insatisfacción forma parte del devenir diario, buscando algo más allá de la realidad. Shakespeare, Macbeth, dice que la vida es una sombra que camina. Llego a este punto y enlazo con el comienzo. Para volver a las luces, tengo irremediablemente que recorrer un camino de sombras en mi día a día, en mi profesión como médico, en mi vida familiar y de pareja, en el arte, luces y sombras. ¿Sabría Goya que sus pinturas negras serían la luz de la pintura moderna, del expresionismo? ¿Sabremos nosotros que nuestras sombras profesionales pueden ser la luz de la medicina posteriormente? Curar, procurar en un intento del encuentro con el paciente, con su enfermedad, en la escucha de su proceso, en el camino de la curación, con luces y sombras, de un arte que es la medicina. Y aquí acaba esta historia, la historia de este camino, acompañado del arte y sus autores. No he pretendido nada más que me acompañéis, pero vuelvo a realizar una pregunta. Umberto Eco, dentro de su obra Cómo hacer una tesis en 1987, dijo que había trabajar con un contemporáneo como si fuese un clásico y sobre un clásico como si fuese un contemporáneo. Así que me aprovecho de esta reflexión para preguntarle a Goya: ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y qué pintarías en el mundo actual? ¿A la familia real? ¿A las majas desnudas? ¿A la vestida? ¿A los fusilamientos? ¿O a las pinturas negras? Porque nuestro mundo actual nos está inquiriendo a que tomemos un camino, una pregunta. Y por eso me dirijo a los miembros de esta asociación. ¿Y nosotros? ¿Qué queremos? Gracias por recibirme en esta asociación de médicos, escritores y artistas. Pero ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos comunicar? Aquí, usando la expresividad plástica, la estética razonada y el análisis no lineal de lo esencial. Sí, aquí, reunidos como miembros de esta sociedad. ¿Qué queremos decir? ¿Qué diría Goya? Recuerdo a Manuel López Villaseñor, pintor de Ciudad Real, que nos dice que la experiencia vivida y la obra están unidas. El artista consecuente cree y ama lo que está haciendo. Tiene que haber una relación íntima, indisoluble, entre la manera de pensar, de vivir, de actuar y de creer. Las vivencias se reflejan en la pintura
y como hombre dejo plasmado desde el primer momento en el choque con la tela su mensaje cargado de esperanza. Ayer se murió Pablo Guerrero, el excantante, 78 años, Esparragosa de Lares, extremeño de pro. Decía que estamos hechos de luz. ¿Quién nos ata? ¿Quién nos ata? Reflexionemos. Esa es nuestra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la asociación de la que soy miembro desde hace 12 años, la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas. Personalmente a la doctora Mari Carmen Fernández Jacob, que ha invitado, organizado el día de hoy y que ha acogido también la entrada de Alberto Martínez Calero en la asociación, al resto también de asociados. Y por supuesto, bueno, también quería darle las gracias al doctor Carmona, amigo reciente y esperemos que por mucho tiempo, por la presentación tan bonita que has hecho de Alberto Martínez Calero y por supuesto a Alberto por tu exposición tan brillante. Yo desde luego no soy experto en pintura, aficionado, de manera que en esta contestación, de alguna forma que voy a hacer a tu discurso de entrada, va a ser una contestación que va a ir un poquito dentro del ámbito que yo más puedo de alguna manera relacionar con tu obra y concretamente con las preguntas finales, porque realmente la contestación que voy a hacer de alguna manera va a intentar responder de una manera, no de muchas maneras, de una manera a esas preguntas que lanzas al final, a esa exhortación que haces al final de tu discurso, donde dices concretamente, ¿y nosotros qué queremos decir? ¿Qué queremos expresar aquí y ahora como Asociación de Médicos, Escritores y Artistas? Voy a darte de alguna manera un punto de vista respecto a esta pregunta, insisto, un punto de vista personal desde de alguna forma el trabajo y los intereses que tengo. Y la respuesta en este sentido pues va a ser como médico, como escritor de alguna forma y como miembro de esta asociación, y una respuesta que va a ir de lo general a lo concreto. Empezaré primero analizando, desde mi punto de vista, ya que estamos en esta asociación, la relación que hay entre la medicina y las humanidades, entre la medicina y las artes, yendo de lo general a luego lo más concreto, que sería aterrizar cómo esa relación entre la medicina y las humanidades, la medicina y las artes, se puede aplicar a nuestra práctica, porque somos médicos y por tanto cómo lo podemos aplicar con el enfermo, que al fin y al cabo es lo que tenemos en común todos aquí. Y por último, sin ser experto en pintura, algo diré en relación con Goya, con las pinturas negras, porque bueno, evidentemente son muy sugerentes para todos y también para mí. Comenzando por la relación que hay entre la medicina y las artes, es este mundo que se ha hablado siempre sobre las dos culturas. La medicina y el arte representan dos mundos, el de las ciencias y las humanidades, muchas veces separados. En medicina, o la medicina, de alguna forma está a medio camino entre las ciencias y las humanidades y podríamos decir de alguna forma que es una ciencia humanística. En cuanto al arte, el arte bebe de distintas fuentes y una de las fuentes es la vida, las inquietudes y el sufrimiento humano, y de todo esto indudablemente sabemos mucho los médicos, que gestionamos la vida, su armonía y disarmonía, la enfermedad, nos enfrentamos a diario a la incertidumbre y al sufrimiento humano, y por eso la medicina, la enfermedad han generado tanto arte y lo has mostrado desde luego en el caso concreto de Goya. Los humanos somos muy dados a dicotomizar, a fraccionar lo que nos rodea para entenderlo mejor, es una forma de intentar comprender la realidad. Y esta dicotomización, este fraccionamiento de la realidad nos produce cierta tranquilidad, son divisiones artificiales que nos permiten encasillarnos, encasillar las cosas y así entendemos mejor lo que sucede. Somos de A
o de B, pertenecemos a X o a Y. Y al realizar esta clasificación, esta simplificación de la realidad, se nos obliga a escoger, por ejemplo, entre ser médicos o humanistas, a identificarnos con los nuestros, sabiendo que hay otros que son diferentes, a situarnos a una orilla o a otra del río, teniendo la seguridad de la pertenencia a un grupo. Pero en realidad ese río está lleno de islas y afluentes y al final desemboca en el mar, donde todo se mezcla y más aún todos sabemos que el río en realidad es uno. Una de las divisiones y oposiciones clásicas, tradicionales, que se han realizado, ya decía, ha sido entre ciencias y humanidades, estando dentro de las primeras clásicamente la medicina y dentro de las segundas las artes. El que es afín a las ciencias pronto aprende a decir que soy de ciencias, como si esto supusiera carecer de interés por las humanidades desde muy jovencitos, por el arte, la literatura o la filosofía. Mientras que el que es de humanidades, de letras, se decía antiguamente, parece que desprecia las matemáticas, la biología o la física. Al igual que el dios romano Jano, representado, como sabéis, con una cabeza con dos caras, ese Jano bifronte, una mirando a oriente y la otra mirando a occidente, medicina y humanidades, la medicina y las artes, aunque comparten el mismo cerebro, pareciera que estuvieran mirando a sitios opuestos. Dado esta oposición, pues muchos han criticado esta división, esta oposición artificial, y posiblemente la crítica más interesante que se ha hecho, o por lo menos la que más ha repercutido, es una crítica que hizo Charles Snow a finales de los años 50, en un artículo que había publicado y que luego dio una conferencia en Cambridge en 1959 que se llamó Las dos culturas. En ella hablaba Snow, que era humanista y también era científico, había sido un físico importante y escritor y ensayista, y Snow hablaba cómo llevaba, decía, 30 años en intenso contacto con científicos y escritores. Decía literalmente en esta conferencia: me movía entre dos grupos comparables en inteligencia, de idéntica raza, de orígenes sociales no demasiado diferentes, más o menos con los mismos ingresos, que habían dejado absolutamente de comunicarse entre ellos y que, en materia de clima intelectual, moral y psicológico, tenían tan poco en común. Charles Snow señalaba cómo la sociedad occidental, donde él se movía, se estaba escindiendo cada vez más en dos grupos polarizados, intelectuales, humanistas y científicos, una escisión que afectaba a la vida intelectual y a la vida práctica. Entre ambos decía que existía un abismo de incomprensión mutua, a veces, particularmente entre los más jóvenes, decía hostilidad y desagrado, pero sobre todo falta de entendimiento. Cada grupo tiene una curiosa imagen distorsionada del otro. Recelosos unos de otros, humanistas, personas que se movían en el mundo de las artes y científicos, la sociedad se encaminaba, decía Snow, a una división que, además de ser artificial, solo puede traer consecuencias negativas. Este ensayo tuvo una amplia contestación y hoy día todavía hay ecos de estas ideas de Snow, pero su principal valor, desde luego, es haber señalado con claridad, con ejemplos concretos, esta separación artificiosa entre las dos culturas que debían estar en continua comunicación, porque ni la realidad ni los humanos estamos divididos en dos. Ciencias y humanidades, medicina y arte forman parte de nosotros y de lo que nos rodea, y la comunicación entre ellas debe establecerse tanto a un nivel teórico como a un nivel práctico, porque esas dos culturas deben dar soluciones a lo concreto. Alberto Martínez expone en su discurso, o ha expuesto en su discurso, cómo se relacionan en su vida concreta estas dos culturas, las dos caras de Jano, que conforman una misma realidad. Dice cómo, sin saber cómo ni en qué momento, intento ir más allá. De tal forma que la medicina y la pintura se transforman en una forma de ver la vida, en la que la duda, el deseo y la satisfacción insatisfacción forman parte del devenir diario, buscando algo más allá de la realidad. Bueno, pues visto estas dos culturas en las que nos movemos tan cómodamente en esta asociación, desde mi punto de vista, esto tiene que tener, desde luego, intentando responder
de una forma a las preguntas de Alberto, una aplicación en nuestra profesión, en nuestro ser médicos. Y aquí decía que aparece el enfermo y es la segunda parte de mi contestación. Porque desde mi punto de vista las humanidades, el arte y la pintura, para lo que podrían servir sin duda es para comprender mejor al ser humano enfermo. Desde la antigüedad sabemos que los médicos han cultivado las humanidades y las han compartido con la ciencia médica. De hecho, muchos médicos, es conocido, han sido de alguna forma más populares por su faceta artística y humanística que por la médica, y Asemella, sin duda, es un ejemplo de esta combinación. Además de ser dos orillas del mismo río, las ciencias y las humanidades y las artes, ese mismo río donde están juntos o es una unidad el ser humano, la naturaleza, la realidad. Otra hipótesis de la compatibilidad entre estas dos culturas es que hay un vínculo entre las humanidades, las artes, la pintura, con la medicina, porque, insisto, nos permiten o nos ayudan a que comprendamos mejor al enfermo y, por tanto, a que seamos mejores médicos. Antes de hablar un poquito más sobre cómo, de alguna forma, esto puede suceder, sí que me gustaría precisar algo que son esto de las humanidades. Las humanidades se han llamado también ciencias humanas, fueron denominadas por primera vez por Wilhelm Dilthey, el filósofo alemán del siglo XIX, ciencias del espíritu. Para Dilthey decía que las ciencias de la naturaleza daban una versión parcial del ser humano. Y para la comprensión del ser humano era preciso añadir un estudio de su realidad histórico-social, aquello que nos hace seres únicos y nos permite conocernos. Tiene un libro muy conocido, Introducción a las ciencias del espíritu, de 1883, donde decía cómo el conocimiento de las fuerzas que rigen la sociedad, de las causas que han producido sus conmociones, de los recursos para un progreso sano, todo eso se ha convertido en una cuestión vital para nuestra civilización, de alguna forma las ciencias del espíritu. Decía Dilthey que había que intentar unificar disciplinas como la historia, la política, la estética, la ética, por supuesto la literatura o el arte, y escogió el término ciencias del espíritu, decía Dilthey, por ser la expresión menos inadecuada. Hoy día, insisto, se tiende a hablar de ciencias humanas o humanidades. Decía Dilthey que este término expresa de manera muy imperfecta el objeto de este estudio, pues en él no se hallan separados los hechos de la vida espiritual de la unidad psicofísica de la vida que es la naturaleza humana. Y desde el punto de vista de Dilthey, de esto permitía dar una idea de conjunto, una idea de unidad al ser humano. Bien, pues la medicina es una ciencia natural y no cabe duda de que es una ciencia humana, es una ciencia del espíritu en términos de Dilthey, porque de alguna manera trata de entender al ser humano integralmente. Su objeto de estudio, evidentemente, es el ser humano enfermo. Y el médico tiene la obligación de interesarse y estar formado en las dos facetas. No es una opción, es una obligación. Como no es una ciencia pura desde el punto de vista de las ciencias de la naturaleza, es una obligación que estemos formados y formar a las nuevas generaciones en las dos facetas. En la parte, vamos, de ciencias de la naturaleza y en las humanidades. La siguiente cuestión sería, dentro de las humanidades, ¿qué disciplinas de las humanidades son más importantes para el médico? Yo aquí lo que diría es que cualquiera de ellas que nos ayuden a entender al ser humano enfermo, a la persona enfermo, tanto en lo que podríamos decir su intimidad intransferible, valores, preferencias, deseos, miedos, pasiones, sueños, lo que nos ayuda a entender al ser humano enfermo, como su contexto social, histórico y cultural, porque sabemos que influye mucho en la enfermedad y en el enfermo, y cualquier disciplina de las ciencias del espíritu que nos ayude en esta tarea, desde la historia, la antropología, la ética y desde luego las artes, son fundamentales para que el médico sea un buen médico. De manera que, cerrando esta segunda parte, las humanidades y en concreto las artes ayudan a que el médico comprenda mejor al enfermo, a que sea mejor médico, y las artes, por eso incluida la pintura, ayudan a que los médicos, o podrían ayudar a que los médicos entiendan mejor a sus pacientes, porque permiten comprender sus principales preocupaciones. Con las artes sabemos que se viven otras vidas y los enfermos, entre otras cosas, son otras vidas a las que nos enfrentamos en nuestro día a día.
y porque además ayuda a que comprendamos, a que entendamos cuestiones tan trascendentes a las que se enfrentan los enfermos, lo hemos visto en las pinturas de Goya y ahora iré a ello, como la enfermedad, la muerte, la soledad, la incomprensión, el sentido de la vida. Esto lo digo yo muchas veces a los estudiantes de medicina. Los médicos, los residentes se enfrentan a la muerte a diario, pero muchas veces no han reflexionado sobre ella, no han profundizado sobre lo que es la muerte. Y sin embargo, hay cantidad de artistas, hay cantidad de humanistas que han reflexionado y han pensado mucho sobre la muerte y no han visto un muerto o apenas han visto la muerte en su vida. De manera que aquí lo que tenemos que hacer es intentar combinar las dos cosas. Así, de alguna manera, expresa desde mi punto de vista Alberto esta conjunción que nos ayuda a cómo las artes pueden hacernos entender mejor al enfermo. Acababa casi su conferencia diciendo procurar en el intento de encuentro con el paciente, con su enfermedad, en la escucha de su proceso y en el camino de la curación. Luces y sombras de un arte que es la medicina. Y decía que la tercera parte, después de haber hablado un poquito de la relación en general entre las humanidades, las artes y la medicina, y luego cómo lo podemos aplicar con nuestros enfermos, concretamente hablando de algún aspecto del discurso de Alberto Martínez Calero, algo querría decir sobre las pinturas negras, insistiendo en que yo no soy experto en pintura. Sobre Goya y sobre su relación con la medicina, yo creo que Alberto ya lo ha explicado muy bien. Dado que mi discurso hace ya 12 años en Asemella fue sobre el médico en el cine, es un tema que me ha interesado y que he trabajado y que sigo trabajando, sí que quería señalar la influencia de Goya en el cine. Los que hayan visto cine expresionista, desde luego ven a Goya en el cine expresionista, no solamente en la pintura. Y cineastas como Fellini y, por supuesto, Buñuel son deudores de Goya. La influencia de Goya en Buñuel es notoria, se ha escrito mucho ya sobre esto. Aragoneses los dos, coinciden por un lado en su espíritu crítico, en su defensa de lo irracional, en una visión no idealizada, más bien descarnada del ser humano, o en la denuncia que hacen los dos de la violencia, del poder o de la opresión. De hecho, las dos películas que hay sobre Goya, de alguna forma son productos muy de Buñuel, no muy buñuelianos. En el cine de Buñuel vemos mucho personaje de Goya, pero Buñuel no hizo ninguna película sobre Goya, pero las dos que hay, una es Goya en Burdeos, de Carlos Saura, que fue ayudante de dirección de Buñuel, y está protagonizado por Paco Raval haciendo de Goya, que también era uno de los actores fetiches de Luis Buñuel. La otra película es Los fantasmas de Goya, de 2006, de Milos Forman, y el guionista es el propio Forman junto con Jean-Claude Carrier, que era íntimo amigo y colaborador muy estrecho de Buñuel. La biografía de Buñuel la escriben juntos. Una película goyesca muy interesante. Y dice Milos Forman, cuando hizo esta película, un poco también en la línea de lo que señalaba, y han señalado muchos más, Alberto, cómo hizo una visita al Museo del Prado, y este fue el motor de hacer la película sobre Goya. Dice, me sobrecogieron las pinturas, ya no podía dejar de pensar en ellas. Estaba convencido de que Goya fue el primer pintor moderno. Igualmente lo decía también, insisto, Milos Forman. En cuanto a las pinturas negras, le preguntaba yo antes a Alberto que como se ha escrito tanto, y esto igual el doctor Barbado también nos podría después decir algo, ya saben que se ha dicho que Goya molía sus propios pigmentos y que de alguna manera pudo estar sometido a una intoxicación por plomo y mercurio, que es lo que le produjo la sordera y tal vez ciertos problemas mentales, y se ha especulado mucho acerca de hasta qué punto esa posible deriva mental y esos momentos fueron consecuencia, ¿no?, de esta intoxicación por plomo y mercurio durante tanto tiempo. Con independencia de esta interpretación médica, desde luego no se nos puede escapar una interpretación de la pintura, de las pinturas negras sociopolítica. Estamos hablando, como antes has dicho, de 1920-1923, el famoso trienio liberal, una época, y es curioso porque él, que era un liberal, un afrancesado, como se decía entonces, en el trienio liberal pinta esto, que es cuando tendría que estar él más contento. Claro, el trienio liberal era una época de amenaza. Acababa, la restauración había terminado y estaba claro que era la antesala del absolutismo. Cuando los 100.000 hijos de San Luis vienen con Fernando VII, ¿no?, para restaurar la monarquía absoluta, y él, ese peligro
parece que lo vierte, ¿no? Ese pesimismo ante la sociedad, ante lo que estaba ocurriendo en España, se ve ahí, y justo después de las pinturas negras es cuando se exilia a Burdeos. Más allá de esta interpretación sociopolítica de sus pinturas, luego estaría la interpretación filosófica o antropológica, esa visión que ya he señalado, pesimista sobre el ser humano, sobre la vida y sobre la sociedad. La fealdad, que tanto la has visto, ¿no? Con esos viejos comiendo sopa. Esas prostitutas que ya sabemos, hay esa idea de que las dos mujeres y un hombre pudieran ser dos prostitutas que miran a un hombre mientras se masturba. El duelo a garrotazos, esa brutalidad, las distintas imágenes que hay sobre costumbres y procesiones, pero en un tono claramente satírico y retratando la hipocresía de la sociedad, que tanto retratan esas pinturas. Las parcas, ¿no? El destino ese que al final y al cabo es las diosas del destino, pero el destino último para todos es la muerte. En cuanto a Saturno, por supuesto, ¿no? La maldad, de alguna manera, ¿no? El egoísmo y la brutalidad. Y el aquelarre, pues es un retrato, por supuesto, del mal, con esas figuras fantasmagóricas. De manera que, llevando todo esto de las pinturas negras a la medicina, en la línea de lo que antes he señalado, cómo nos pueden ayudar a comprender al enfermo, las artes, en este caso la pintura. Las pinturas negras, claro que nos ayudan a comprender a un ser humano en crisis, a un ser humano enfermo, porque cuando hemos visto enfermos que se sienten feos, que están solos, aislados, que se sienten incomprendidos en un mundo que les parece hipócrita y que están muchas veces camino de la muerte. E insisto, muchas veces un residente va a entender mucho mejor todo esto viendo unas pinturas de Goya que con una clase sobre cuidados paliativos. Y ya concluyo, nuevamente volviendo a las preguntas que lanzaba al final de su conferencia Alberto. Decía, ¿y nosotros qué queremos decir? ¿Qué queremos expresar aquí y ahora como asociación de escritores, de médicos, escritores y artistas? Yo le respondería un poco concluyendo todo lo que les he dicho. Por un lado, desde mi punto de vista, le respondería a Alberto que unir las dos culturas, la medicina y las artes, nos hace mejores médicos porque nos acerca al enfermo, a su comprensión. Que cultivar las humanidades y las artes por mero disfrute o ejercicio esteta es muy válido, todos lo hacemos, pero este cultivo puede quedar en la vida privada. Pero como médicos, como asociación, tenemos la obligación de cultivar las dos culturas con nuestros compañeros, con los alumnos, no por nosotros ni por un ejercicio esteta, sino por los enfermos. Muchas gracias. Ya está. Para cerrar el acto, me gustaría dar las gracias, en primer lugar, al doctor Carmona por su cercana presentación, al doctor Herreros por su acertada respuesta y, sobre todo, pues dar la enhorabuena a nuestro nuevo asociado numerario, el doctor Martínez Calero, por su extraordinario discurso, en el que, viajando desde la luz de los cuadros de Sorolla pues hasta las sombras de Goya, de las pinturas negras de Goya, pues nos ha hecho un recorrido extensísimo por todo el arte pictórico español. Así que, para cerrar el acto, pues ya como siempre vamos a hacer entrega al doctor Martínez Calero del diploma que ya le señala como asociado numerario de Asebella. Enhorabuena, Alberto, y esperamos que esto sea el inicio de muchas colaboraciones con Asebella y que puedas desarrollar todas tus inquietudes humanísticas en esta asociación. Así que buenas tardes de nuevo a todos, muchas gracias por venir. Vamos a hacerte entrega del diploma.